tesoro en vasos de barro. Qué linda la canción que elegiste, Eduardo, que habla de los vasos de barro, ¿no? No la conocía yo, la verdad que no la conocía, pero muy bien salió, hermosa, hermosa. Así que vamos a ver si se puede correr esto. Ahí está. Bueno, tesoro en vaso de barro. ¿De dónde sale esto? Esto sale de, no sé si se dieron cuenta, de la Biblia. Vamos a fotocopiar allá a los que llegaron recién, para que queden registrados. Ahí está, tesoro en vaso de barro. Dice la Biblia, 2 Corintios 4:7, tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Acá hay tres cosas. Acá nos habla de un tesoro, de un tesoro. Cuando empezamos a leer, a profundizar este pasaje en la Biblia, nos damos cuenta que el tesoro es el mensaje del Evangelio. O sea que si ya recibiste a Cristo en tu corazón, para vos el mensaje del Evangelio es un tesoro. Para el que no tiene a Cristo en el corazón, el mensaje del Evangelio es tropiezo. Es la piedra del ángulo, dice la Biblia. ¿Cuál es la piedra del ángulo? Cuando uno hace una edificación de una puerta así como hacían los romanos, y acá arriba había una piedra que era un ángulo, era así. Entonces todas las demás piedras se apoyaban en esa. Todo apoyaba ahí. Si se cae esa piedra, primero que al que esté abajo lo hace pomada. Y segundo, que se cae toda la estantería, se cae toda la columna. No se puede sostener una pared sin la piedra del ángulo. Ese es Jesús. Entonces, el tesoro es el mensaje del Evangelio. Ese tremendo tesoro que no es para que nos lo guardemos, sino para que lo compartamos. Por eso estamos planeando esto de participar con Invasión del Amor de Dios, de ganar almas para Cristo, de llevar el mensaje del Evangelio. Ya vamos a tener el folletito, si Dios quiere, pronto para poder entregarlo por ahí. Aparte del tesoro, dice vasos de barro. Vasos de barro. Nosotros somos los vasos de barro. Dios nos da el privilegio de servirle con nuestros dones, capacidades, pero sobre todo con nuestra adoración. A pesar de que somos frágiles, que somos débiles, incluso que somos pecadores, porque muchas veces cometemos pecados. Pero bueno, tenemos la posibilidad de pedir perdón, el Señor nos perdona, nos restaura, y siempre tenemos que estar en santidad para que ese tesoro no sea manchado. ¿Se imaginan tener una alianza de oro hermosa y tener la mano llena de barro? No se ve, la alianza no se vería sucia, opaca, se vería fea. Bueno, de eso se trata. El Señor dice, lávense las manos, límpiense de todo pecado y tomen el tesoro, que es el Evangelio, y llévenselo a los demás. No es para ustedes. Dice también, la excelencia del poder tiene que ser de Dios, no nuestra. La excelencia del poder no es nuestra, es del Señor. Somos totalmente dependientes de Él, para que lo que hagamos sea para glorificar su nombre y no el nuestro. No es nuestro nombre que tiene que figurar. Una viejita que venía a la iglesia, ya falleció, más de 90 años, venía a la iglesia y un día yo era nuevito en la fe y me gustaba ya desde entonces preparar mensajes y dar mensajes. Entonces le pregunté a ella, le digo, ¿cómo es para que el mensaje sea mejor? Y ella me dijo, mira, vos lo que tenés que hacer es escribirlo, cosa que hago hasta el día de hoy. Yo escribo todo lo que quiero decir, y una vez que lo escribiste, todo el mensaje, empezá a revisar. Y en todos los lugares donde dice yo, donde dice mí, donde dice nuestro, cambia eso y poné Jesús. O sea, no es sobre mí el mensaje que tengo que dar, no es
lo nuestro, es lo del Señor. Y le hice caso, y la verdad que me fue bien, porque siempre la gloria es para el Señor. Siempre, siempre, la gloria es para el Señor. Bueno, yo les pregunto entonces, ¿cómo estás hoy? Me lo pregunto a mí, y se los pregunto a ustedes también. ¿Cómo están hoy? ¿Cómo están hoy? Segunda de Corintios 4:8. Dice, estamos atribulados en todo. La situación del país está fea, la situación de otros países, como el que vos venís, también está fea. No, atribulados en todo, pero no angustiados. Pero no angustiados. En apuro, sí, pero no desesperados. El Señor nos da fortaleza para no desesperar. Perseguidos, pero no desamparados. El Señor permite que en medio de la persecución, aunque nos tiren del caballo, no nos van a destruir, porque la fe nos mantiene en firme. Así que derribados, pero no destruidos. Llevando en el cuerpo, siempre por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús sea manifestada en nuestro cuerpo. Y el versículo 11 dice, y ahora corro la pantallita esta, porque nosotros los que vivimos somos entregados constantemente a la muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús sea manifestada en nuestra carne mortal. La vida de Jesús se manifiesta en nosotros, si tenemos a Jesús en el corazón. Cosa que es básica, es importante, ¿no? Pero parece una tontera, pero no lo es. Hemos estado hablando estos días que hay de repente en algún lugar creyentes que se dicen creyentes, pero están viviendo en pecado. Entonces uno dice, una de dos, o no entendió nada, o entendió la angustia, la persecución, la desesperación, lo venció, se cayó y entonces hay que ayudarlo a levantarse. Pero si va, ¿a quién le va a tener que responder? Al Señor, no a mí, no a mí. Porque cuando estamos en pecado, dice acá, estamos muertos en nuestros delitos y pecados. La palabra muerte significa separación. El que está viviendo en pecado, así diga que sea creyente, está muerto en sus delitos y pecados. Tiene que arrepentirse, tiene que pedir perdón, tiene que limpiar su vida, y entonces sí, puede tener la vida de Cristo, la llenura, la plenitud del Espíritu Santo. ¿Quién lo va a juzgar? El Señor, yo no. Yo no. Seguimos. Filipenses 3:7. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¿Se acuerdan que estudiamos un poco la conversión de Pablo? Y Pablo tuvo una conversión terrible, tremenda fue. Él venía orgulloso arriba del caballo, creyendo que estaba sirviendo a Dios. Y Dios lo tiene que tirar del caballo. Lo tiene que tirar del caballo, dejarlo ciego allí a disposición de quien lo quisiera ayudar. Pero Dios no lo dejó abandonado. Dios no lo dejó abandonado y le dio un espíritu diferente. Le dio un espíritu diferente para que, como dice él aquí, él pudiera tener esta actitud de que para él todo es pérdida, por amor a Cristo. Lo único que tiene valor para Pablo a partir de ese momento es Cristo. No hay otra cosa. Lo demás todo depende de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo.
Imagínense, él tenía una posición entre los judíos, entre los sacerdotes. Él era un tipo importante. Y ahora de repente es un misionero itinerante. Se quedó solo, sin recursos, no tiene de qué vivir, porque era un hombre, se ve que era de condición rico, pero reniega de todo y se empieza a dedicar hasta el día de su muerte a predicar el Evangelio. Por eso él dice, para mí es todo pérdida. Perdí todo, dejé todo de lado para servir a Cristo. Y bueno, cuando tenemos esa actitud, el Señor es fiel. Y el Señor, me acuerdo en una oportunidad nos contaban de una iglesia muy, muy, muy grande, donde fueron de visita unos pastores de acá de Argentina. Era la iglesia de Yonggi-Cho, la iglesia más grande del mundo en aquel momento. Y decían cómo funciona el tema misionero, cómo sostienen a los obreros. Y no, lo sostiene el Señor. ¿Cómo lo sostiene el Señor? Entonces hablaron con uno de estos obreros que estaba dedicado a la obra 100%. Y él decía, yo tengo mis necesidades como cualquiera, pero yo oro. Y le pido al Señor lo que necesito. Y el Señor me lo provee en el momento. De repente le tocaban la puerta y le traían 1 kilo de arroz. Una ofrenda. Toma. Y él había estado orando porque quería hacerse un guiso de arroz ese día y no tenía con qué. Y el Señor le proveía el guiso de arroz. Y sí, lo hemos experimentado trabajando con chicos de la calle, no tener ni comida, ni ropa, ni jabón para bañarlos. Y un día dijimos, Señor, esto ya es demasiado. Yo me enojé, me acuerdo, me enojé con el Señor. Me enojé, oré, pero mal, chinchudo, hasta que me tocan el timbre y alguien venía con una caja grande así, y se tomen esto para ustedes. Pase, venga. No, me mandaron a traer esto. Tome, acá está. Cuando abrimos, me puse a llorar. Porque ahí estaba todo lo que habíamos pedido. Y llegó justo antes de la hora del almuerzo. Así que hubo tiempo para hacerles la comida, había ropa para que se cambien, jabón para bañarlos, había de todo lo que era necesario. Lo hemos experimentado en carne propia. Bueno, Filipenses 3:13, un poquito más adelante, dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y esto lo estaba diciendo el apóstol Pablo. Si él no llegó a la meta y está trabajando para eso, ¿qué puedo decir yo? Yo apenas si caminé un cachito así del camino. Él por lo menos en esta época ya había recorrido ciudades, había ganado almas, había trabajado mucho, y él dice, todavía no llegué, todavía no se cumplió el propósito. Entonces mi pregunta es, ¿qué tengo que hacer yo para crecer, para cumplir el propósito del Señor en mi vida? Porque Dios tiene un propósito para cada uno. ¿Cuál es el propósito de Dios al traerte desde Venezuela, de Venezuela para acá? Antes que se cierre la frontera. Antes que se cierre la frontera. Antes que se cierre la frontera. Ella vino para acá y se cerró la frontera. Sí, permiso del nene. El nene no tenía permiso. Casi, no era legal. Pasó, sin permiso. Y pasaron ellos dos y se cerró la frontera. Mirá si no es propósito de Dios, ¿no? Cuando vino Tibi. Oh, maravilloso. Tibi, no tenía documento de uno de los chicos. Llegó caminando en micro, no sé, hasta la frontera de Argentina en el norte con Paraguay, no sé si era Paraguay o Brasil. Y allá fue el padre a buscarlos con el auto y cruzaron la frontera. Y ahí están trabajando, venden pintura ahora. Si alguno quiere pintura, me dicen y los contacto. Están acá, toda la familia.
toda la familia, salieron de allá de Venezuela y se vinieron para acá. El Señor tiene un propósito. Prosigo a la meta. ¿Cuál es la meta? La meta es el llamamiento de Dios en Cristo Jesús. La meta es llegar a la presencia de Dios y decir, Señor, mirá, gané una almita para Cristo, acá está, tomala, esta es tuya, Señor. Gloria a vos que lo salvaste. Gloria a vos que lo salvaste. Esta semana tuve una alegría muy, muy, muy grande en el corazón. Estábamos en una reunión de pastores y uno de los pastores dijo, le pidieron en un Zoom, ¿no? Que tuvimos, le pidieron que contara algo de su testimonio, de por qué él tenía que agradecer a Dios y qué sé yo. Y él decía, yo tenía un problema con Dios desde que nací. Él había recibido a Cristo a los 17 años, fue huérfano de padre y nunca pudo tener una buena relación con Dios como padre, justamente por esa falencia que él tenía. Y a los 50 y pico de años, ahora ya tiene como cerca de 90, a los 50 y pico de años, Dios le mostró lo que significa Abba Padre, papito querido. Y estaba contentísimo de poder decir, hoy me relaciono con mi Dios como mi papá, como mi padre, que es lo que estamos estudiando los domingos a la mañana, ¿no? Mi papito querido. Y si bien, obviamente no lo dijo en público, pero yo tuve algo que ver con eso. Y a mí me llenó el corazón escuchar, después de tantos años, que un pastor diga, a mí alguien me enseñó que mi Dios es mi papito querido. ¿Se dan cuenta? El propósito de Dios se cumplió en ese hombre. El propósito de Dios era que él pudiera encontrarse con su Dios como su papito querido. Y se cumplió. Y ahora, viejito, ya en su recta final, él le da gloria a Dios porque todos estos años lo pudo vivir como su papito querido. Necesito crecer, ¿no? Necesitamos crecer. Ahora, para crecer, ¿qué tenemos que hacer? Para crecer tenemos que soltar. Hay que soltar. Esto no se me ocurrió a mí, lo contó un pastor que predicó el miércoles en la reunión de pastores. Tenemos que soltar. ¿Qué es lo que vamos a soltar? Soltar lo que queda atrás, lo que me frena. Tengo que mirar hacia adelante. Hay cosas que están pasando, como en muchos casos, estábamos hablando con ese grupo de pastores, la cantidad de pastores de Buenos Aires que murieron en este COVID. Y la que lo estaba diciendo era la esposa de un pastor que murió. Un hombre de Dios, una iglesia tremenda, fuerte, y su pastor murió por el COVID. Y la mujer, en lugar de tirarse abajo, de deprimirse, de caerse, tomó la bandera y dijo, suelto todo lo que está atrás, me voy a acordar, por supuesto, de mi marido, lo voy a tener en la memoria, pero miro para adelante, hacia dónde tenemos que ir, y seguimos ganando almas para Cristo. Nos dio una enseñanza esa mujer que ustedes no se imaginan. Si llego a conseguir la grabación, se las voy a pasar. No sé si la van a pasar, pero bueno. Tenemos que soltar el dolor, los resentimientos, las broncas, los argumentos. Tenemos que soltar. Si no soltamos lo que tenemos adentro guardado, no podemos crecer. Hay que soltar. Hay que soltar las frustraciones, los fracasos, los que nos salió mal en la vida. Hay que ser. Lo dejamos atrás, miramos hacia adelante. ¿Cuál es el propósito de Dios? ¿Qué quiere Dios para mi vida? Mis hijos, mis nietos, bárbaro. Ahí apuntamos. Pero también el ganar almas para Cristo. También el ganar almas para Cristo. Primero la familia, siempre digo yo. Primero la familia, pero después ganar almas para Cristo. No perder la oportunidad.
dejar atrás. Fracasé en el negocio, no importa. Fracasé en el trabajo, no importa. En el estudio, Dios sabe y Dios me va a dar fuerza para seguir adelante. Y lo que no pude hacer, lo voy a poder hacer. Las fortalezas que nos impidieron, hay que soltarlas. Fortalezas mentales, espirituales, emocionales. Tenemos que cortar con todo eso, ese bagaje de cosas que tenemos en la cabeza, en el espíritu, y entonces proseguir a la meta, como decía el apóstol, proseguir a la meta. Necesitamos soltar perdón. ¿Qué te hicieron? Oh, usted no sabe, pastor, cómo me... Oh, fulano, no sabe. ¿Qué me hicieron? ¿Qué te hicieron? Y a Jesús le hicieron más. ¿Sufriste más que Jesús? No. No hay ninguno que pueda decir que sufrió más que Jesús. Sin embargo, él dijo, Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Y los perdonó. Tenemos que soltar perdón. Y tenemos que desatar sanidad, restauración, reedificación. La Biblia dice que podemos atar y desatar. Podemos atar a los demonios que nos están perturbando, que nos están haciendo daño, que nos están llenando la cabeza de cosas, y podemos desatar bendición, desatar sanidad, desatar restauración, reedificación, desatar. Jesús nos abrió el camino, Jesús nos preparó, Él nos dio la apertura para llegar al lugar santísimo. Podemos llegar hasta la misma presencia de Dios. Nos abrió el camino para que podamos llegar al lugar santísimo. Dice Apocalipsis 4:1. Hay que leer todo el capítulo, ese contexto es hermoso. Miren, está el apóstol Juan allí. Juan tuvo una visión sobrenatural. Mientras estaba preso ahí en la isla de Patmos. Y en los primeros capítulos, el 1, 2 y 3, él cuenta lo que Dios le había estado mostrando sobre el cielo, sobre el mensaje que Jesús tiene para todas las iglesias, un mensaje profundo, difícil de entender, pero tremendo, tremendo. Y aquí en el capítulo 4 nos habla de una puerta. Dice, hay una puerta abierta. ¿En dónde? En el cielo. La primera voz que oí como de trompeta, la primera voz que oí, ese es el capítulo 1 de Apocalipsis. Allí dice que él lo vio a alguien que era el Hijo del Hombre, y lo vio con una voz de trompeta que le hablaba, un cinto brilloso y unas vestiduras blancas, sus ojos como llama de fuego, sus pies como bronce bruñido. Hace una descripción de Jesús en el cielo, en la gloria. Bueno, esa voz, esa primera voz, que era como de trompeta, habla conmigo y le dice, subite acá. O sea, vamos a empezar por el principio. Una puerta abierta. Hay 4 puertas en el Apocalipsis. La puerta de la oportunidad. Cuando el Señor le habla en Apocalipsis 3:8 a la iglesia de Filadelfia, le dice, hay aquí una puerta abierta la cual nadie puede cerrar. O sea, es la oportunidad. Aceptá a Cristo, recibilo en tu corazón y hay una puerta abierta en el cielo. Una segunda puerta, Apocalipsis 3:20, que es, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Es la puerta del corazón, la puerta del ser humano. Se lo dice a la persona y se lo dice a la iglesia. Es un mensaje a una de las iglesias. Esta puerta, la tercera puerta, es la puerta de la revelación. Esta que vamos a leer ahora es la puerta de la revelación. En el tercer cielo, están en el tercer cielo, el primer cielo es este, donde nosotros estamos parados, lo que se ve, todo lo que vemos, el sol, la luna, las estrellas, el primer cielo. Segundo cielo es lo espiritual, lo que no se ve. Tercer cielo, la gloria de Dios. En ese tercer cielo hay una puerta abierta. Esa puerta abierta, ¿quién la abrió?
Jesús. Jesús nos abrió la puerta hasta el lugar santísimo, hasta el tercer cielo, donde está Él en su presencia, en la presencia del Padre. Y tenemos acceso por medio de Jesucristo. Y hay una cuarta puerta en Apocalipsis 19:11, que es la puerta por la que regresa Jesús a la tierra. Jesús vuelve al final de la gran tribulación y vuelve a la tierra. Cuarta puerta en el libro de Apocalipsis. Y acá nos dice, después de esto miré, había una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo me dice, sube acá, sube acá. Es decir, un nuevo nivel. Hermanos queridos, ¿en qué nivel estás? Hablando del espíritu, hablando de lo espiritual, ¿en qué nivel estás? Hay niveles. El Señor le dice a Juan, subite acá arriba. ¿Para qué? Porque tengo algo que decirte. Y te voy a contar lo que va a pasar de aquí en adelante. Es la puerta de la revelación. Dios le revela a sus profetas lo que va a pasar. Dios nos muestra a través de sueños, a través de la Biblia, a través de las circunstancias, a través de distintas cosas. Dios nos muestra la puerta de la revelación. Sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esta. Y al instante, dice, estaba yo en el espíritu y he aquí, ¿qué cosa? Un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. ¿Se acuerdan cómo estaba Pablo cuando conoció al Señor? Estaba sentado en un caballo. ¿Y el Señor qué hizo? Le pegó un cazote y lo bajó del caballo, lo tiró al piso. O sea, ya no estaba sentado en el lugar de autoridad, estaba tirado en el piso esperando que Dios le diga quién era y qué quería que haga. Bueno, aquí es todo lo contrario. El que está en el trono es el Padre, es Dios el Padre. Pero cuando hablamos de los lugares celestiales, como estos, el segundo cielo y el tercer cielo, la Biblia nos enseña que nosotros estamos sentados con Cristo. En lo espiritual estamos sentados con Cristo. Y sentado quiere decir un lugar de autoridad. El trono está en el cielo y es un lugar de autoridad. Y el aspecto de que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe, de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Así que vimos que había una puerta abierta, un nuevo nivel, sube aquí, un nuevo nivel espiritual, y ahora vemos una nueva visión. Dios le muestra algo diferente. ¿Se acuerdan cuando el profeta Elías estaba que se quería morir y que estaba desesperado porque había matado no sé cuántos profetas de Baal? Y él dice ahora, me quiero morir porque quedé yo solo. Y Dios se le muestra en un silbo apacible con una nueva visión. Bueno, aquí el apóstol tiene una nueva visión. Una nueva visión. Y es lo que Dios nos quiere dar a nosotros. Ahora, esa visión está puesta en forma de piedras preciosas. El jaspe, miren, acá habla del jaspe, la cornalina, la esmeralda y el arco iris. Estuve mirando algunos estudios sobre estos y el pectoral del sacerdote, según Éxodo 28, tenía un efod, que era, el efod era un cuadrado aquí de piedras preciosas. ¿Por qué es importante este efod? Porque ahí hay 12 piedras preciosas. 12 eran las tribus de Israel. En cada piedra estaba el nombre de una tribu de Israel. Cuando vamos al Apocalipsis, nos habla de esas 12 piedras, pero como 12 apóstoles. Los 12 apóstoles están en los cimientos de la ciudad celestial y las 12 tribus de Israel están en los cimientos, como perlas preciosas, como todo lo asimila
a piedras preciosas. Más o menos esta era la forma del efod, el trono. ¿Qué dice acá? La visión que tuvo Juan de la presencia de Dios era como un destello cegador. Fue algo glorioso. Estos días estuvimos con Susana recorriendo lugares, porque ella está trabajando con joyas y haciendo cositas y piedras preciosas, y yo aprendí un montón sobre eso. Pero acá dice, un destello cegador como diamante al sol. ¿Saben lo que es un diamante? Un diamante, el brillo que tiene. Y si lo ponen al sol, eso refleja luz para todos los costados. Bueno, se lo imaginan así, como un destello cegador. Dice, con el brillo deslumbrante del rojo sangre de la sardónice, que es una de las piedras, y brillaba a través de ambos el verde más descansado de la esmeralda, porque sólo así podía el ojo humano soportar semejante visión. El arco iris, en griego iris significa halo, el halo, lo que está alrededor tuyo, lo que es el arco iris desde tiempo del gran diluvio universal fue señal de la fidelidad de Dios a su palabra, sus promesas y su pacto con Noé. El verde es el color de la tierra y la sugerencia aquí es aquella del profeta Habacuc. En la ira, acuérdate de la misericordia y Dios hará eso. Algunos han querido ver en que el jaspe quizá represente la insoportable luminosidad de su pureza, de la pureza de Dios. Las vetas, porque estas piedras tienen vetas, como de sangre de la sardónice o coralina, su justa ira, y el más benigno verde de la esmeralda, su misericordia, gracias a la cual podemos mirar su pureza y su justicia. El comparar esto que estamos viendo con el pectoral que el sacerdote cuando entraba a la presencia de Dios a ofrecer el sacrificio tenía que llevar los nombres de las 12 tribus de Israel en su corazón, y ahí estaba el Urín y el Tumín también, que era la justicia de Dios, era la forma como ellos hacían justicia, y estaba todo ahí junto. Y yo digo, qué terrible, qué tremendo lo que Dios nos está mostrando a nosotros, que somos nada más y nada menos que vasos de barro. Somos vasos de barro. Tenemos este tesoro, el mensaje del Evangelio, es piedras preciosas, es oro, es esmeralda, es jade, es diamante, es lo más hermoso de la creación. Y el Señor lo pone en nuestras manos. Y nos dice, vos tenés tus manos, que a veces te las ensuciás, bueno, limpiátelas bien y agarrá este tesoro que yo te doy y entregáselo a tus vecinos, a tus amigos, a quienes necesiten de Cristo. ¿Para qué? Para que la excelencia del poder no sea nuestra, sino del Señor. Cualquier cosa que hagamos para el Señor, la gloria es siempre para Él. ¿Amén? Amén. Amén. Eso que encontré yo, ¿Qué encontraste? aparte de todo tu búsqueda y tu trabajo. Fuerte. Recordando la profecía de Orihuela, del pastor Orihuela de Bolivia, a nosotros nos identificaron a la Argentina con la tribu de Rubén, ¿verdad? ¿Te acordás? Sí, me acuerdo. La tribu de Rubén está identificada en el rubí, en el pectoral. Y el rubí con la sangre de Cristo. Wow, es rojo. Es rojo. Así que somos Argentina. Somos redimidos por la sangre de Cristo. Amén. Bueno, gloria a Dios. Qué hermoso, Susanita, lo que encontraste. Bueno, vamos a orar para que el Señor nos dé la bendición de que estos vasos de barro puedan ser útiles a su causa. Amén. Sí, ahora vamos.
ya la pasamos. Pero bueno, vamos a orar. Señor y Padre que estás en los cielos, gracias. Gracias porque hemos podido abrir tu palabra. Gracias, Señor, porque podemos buscar en esa palabra, Señor, lo que vos tenés para nuestros corazones, para cada uno de nosotros. Bendecimos tu nombre, te alabamos y te honramos, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, gracias, Señor. Y Padre, queremos poner todos estos temas de oración que nos trajo Karina, Señor, Bruno, Emanuel, Señor, que su nietito que está con problemas respiratorios, sánalo, Señor. Te pedimos por Vanessa, declaramos que ese cáncer se seca, por Mili, que sale de la adicción, por Silvia Rodríguez, que mejora su salud. Declaramos que Graciela García consigue un buen trabajo y va a estar saludable. Olivera María también va a salir de su pánico y Juan va a salir de la adicción. Señor, ponemos en tus manos todos los temas de oración que nos llegan. Y Señor, pedimos por Rosenda también, declaramos que ese cáncer se seca. Gracias, Señor, por traerla del hospital, por sacar ese líquido de sus pulmones. Gracias, Señor, la bendecimos. Gracias, Señor, por traer a Ramiro desde aquella lejana tierra. Gracias, Señor, porque pudo pasar estos días con su familia después de tantos años. Y, Señor, recibió bendición, alegría. Señor, lo bendecimos, lo bendecimos. Y queremos poner en tus manos a cada uno, Señor, los que estamos aquí y los que están en el Zoom y los que están a través de las grabaciones después, los ponemos en tus manos y oramos por sanidades, oramos por bendición, oramos, Señor, bendecimos a Mirta Falcón, a Ágata, a Rosenda, Señor, a Edith y a toda la gente, Señor, que nos ve después a través de las grabaciones. Oramos por los hermanos en Perú, Señor, por tantas necesidades. Te damos gracias, Señor, porque allá hubo terremotos fuertes y, Señor, no hemos sabido de víctimas personales, Señor, aunque sí hay víctimas en lo material. Señor, en el nombre de Jesús, bendice a los hermanos que están allí en la Amazonia, que han pasado por ese terremoto tan fuerte, Señor. Y también te pedimos por los hermanos que nos pidieron allá en la India, que están esperando un viento fuertísimo, Señor, que vos sobres para que no haya daño, Señor, para que ese viento se disipe tranquilamente. Señor, hay tantos pedidos de oración, Señor, que vos conocés, que vamos poniendo cada día y en cada momento. Bendecimos la vida de Gaby, Señor, bendecimos esas rodillas que están doloridas, bendecimos su problema del esófago, que vos lo estás sanando, ya lo vemos sano, Señor. Y la mano de mi hermano también, ya se sacó la venda, gloria a Dios, ya está. Gracias, Señor, bendecinos, te necesitamos. Gracias que Samuelito, que estaba con fiebre el otro día, ya está bien ahora. Jesús, vos lo sanaste, gracias, papá. Y gracias, Señor, gracias por todo lo que haces. Gracias porque la trajiste a Rosemary también y a su hijo. Gracias, papá, gracias, papá. Bendecimos tu nombre, te alabamos, Señor, te damos toda la gloria a ti. En el nombre poderosísimo de Jesús oramos. Amén, amén y amén.